en primer lugar, consultarte porque hay una coincidencia en el discurso del presidente Javier Milei con lo que decía la dictadura militar. La dictadura militar, la dictadura militar. Y en segundo lugar, consultarte sobre estos 2 meses de superávit fiscal y financiero que ustedes toman como un logro, si efectivamente justifica, digamos, estar contentos por haber alcanzado el déficit cero. Ayer hablábamos de los primeros 100 días de gobierno y lo cierto es que nos llama la atención, nos sigue llamando la atención que en los últimos días un sector que evidentemente no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, quieren instalar rumores que van desde peleas internas, renuncias en el gobierno. Y lo cierto es que, más allá de que me encargo cada vez que ustedes me lo plantean o cada vez que ocurre alguno de estos rumores de yo desmentirlo, pero lo cierto es que la realidad es otra. No me refiero solo a la supuesta interna entre el presidente y la vicepresidente, perdón, pero me refiero a otro montón de cosas, pero lo cierto es que Argentina, la realidad del país es que van 2 meses consecutivos de superávit comercial, 2 meses consecutivos de superávit financiero, se ha hecho una reducción del gasto público histórica, recortando 5 puntos de producto solo en los gastos del Tesoro. En noviembre, estos mismos que hoy inventan rumores de todo tipo, presagiaban un tipo de cambio en los 2.000 pesos, incluso muchos presagiaban un tipo de cambio mucho más elevado, algún delirante había dicho el tipo de cambio en los 10.000 pesos también. Hoy la Argentina, los dólares financieros giran en torno a los 1.000 pesos. La brecha entre el oficial y los dólares financieros, cuando asumimos era del 200%, hoy es del 20%. La reducción del gasto primario del Estado en términos reales fue de un 40%. El Banco Central compró más de 9.000 millones de dólares desde el 10 de diciembre y además el propio Banco Central ha logrado escapar de un default de cerca de 42.000 millones de dólares con los importadores, que por supuesto había frenado, no solo que había frenado las importaciones, sino que además estaba frenando también el resto de la economía, porque claramente necesitamos insumos y el resto de productos importados para que la economía funcione. Además subieron 17% los depósitos en dólares y ha bajado la inflación, la expectativa de inflación hacia adelante. Por lo tanto, hay confianza en la sostenibilidad del plan económico y del camino que estamos atravesando. Ya lo he dicho infinidad de veces, además evitamos una hiperinflación, que más allá del dato numérico, esto significa, una hiperinflación significa una pobreza cercana al 90% probablemente, y hubiese sido una catástrofe mayúscula para la ya problemática argentina que estamos atravesando. Mientras que algunos hasta aquí solo se dedican a tejer conspiraciones, la realidad marca otra cosa. Y mientras que algunos persiguen sus propios intereses, este gobierno defiende el interés de cada uno de los argentinos, siempre recordando que lo que se prometió en campaña se va a cumplir y que no nos vamos a correr, ni el presidente de la Nación, ni ningún otro funcionario del gabinete del norte que tenemos que sacar la Argentina adelante. Hace algunas semanas habíamos anunciado la llegada de Starlink a la Argentina. Hoy podemos confirmar que la empresa satelital del prestigioso empresario Elon Musk, que todos conocen, ya se comercializa en nuestro país a través de diferentes plataformas. Y esto, que puede resultar un anuncio vago, es sumamente importante, ya que hay muchas zonas de Argentina que por cuestiones geográficas claramente no tienen el acceso a Internet que necesitan o que deben tener. Así que esto se traduce, repito, lo que para muchos les parecerá un anuncio menor, esto se traduce en que muchos argentinos, millones de argentinos, puedan empezar a tener Internet y puedan explotar su comercio, sus trabajos, o incluso que puedan acceder a cuestiones académicas para seguir progresando. Para nosotros, que el sector privado se desarrolle en todos sus ámbitos es fundamental, porque además claramente son soluciones que solo el sector privado, en este caso, puede ofrecer. Sin más nada para contarles,
No, perdón, quiero destacar por último el compromiso que mostró la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General, la Defensoría General, la Cámara de Casación Penal y la Cámara de Casación Penal para aplicar el sistema acusatorio en todo el país y en especial en la ciudad de Rosario, y un gran reconocimiento al ministro Cunio Libarona por el tamaño esfuerzo que hace cada día porque la justicia en la Argentina dé un paso hacia adelante y hacia lo que necesitamos todos, que es una justicia independiente y una justicia que esté a la altura de las circunstancias. Ahora sí, los escucho. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? ¿Cómo anda, Sofía? Sofía Rojas, para Noticias Argentinas. Quería consultarle si el gobierno, vía el Ministerio de Capital Humano, tiene previsto algún tipo de asistencia, ya sea en entregas de elementos de primera necesidad o de mobiliario o incluso asistencia económica para los damnificados por el temporal que azota a Lamba e incluso a las 4 provincias y sobre todo ante la alerta naranja que emitió el Servicio Nacional Meteorológico. Gracias. Bueno, en principio, contarte que todos los recursos del Gobierno Nacional están a disposición. De hecho, hay un trabajo en coordinación hoy en materia logística, incluso con la Cruz Roja, y efectivamente cualquier requerimiento que haya de los lugares que están inundados y que requieran asistencia del Gobierno Nacional en cualquiera de sus áreas serán atendidos desde ya. Aprovecho, por supuesto, para solidarizarme con todos los inundados. Las imágenes han sido desoladoras, pero sí, claramente todo lo que, más allá de que ya se están realizando trabajos operativos y de logística, todo el requerimiento que se haga se va a analizar y se va a tratar de por supuesto, de estar a la altura de las circunstancias. Buen día, vocero. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Quiero pedirle la opinión del Gobierno, o la suya en tanto vocero del Gobierno Nacional, sobre la situación de la senadora Vilma Bedia, senadora libertaria por Jujuy, que ha designado en el Senado a sus 3 hijos, a su nuera, a su hermano y a su sobrina. Yo no estoy al tanto de que eso haya ocurrido, que sea así. Si fue así... Tenemos los decretos respaldatorios, se los puedo acercar, digo, si los quiere... No. Te contesto dando por válida tu hipótesis. Nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier contratación o de cualquier forma de utilización del Estado para intereses personales, familiares o de cualquier otra índole que no sea en pos de la intención que tuvo la gente al votar y a elegir una propuesta que claramente marca una diferencia con la política tradicional. Así que todo lo que tenga que ver con prácticas de la vieja política no estamos de acuerdo. No sé cuáles son efectivamente las explicaciones de este caso puntual, así que por eso te decía que más allá de responderte genéricamente, no puedo hablarte sobre la senadora en cuestión, porque la verdad es que los pormenores no lo sé. Supongo que te podrá dar mucha mejor explicación la senadora por la que me estás preguntando. Pero claramente, si esto tuvo algún interés personal, lo rechazamos absolutamente, ¿no? De no tenerlo, entiendo que la propia senadora podrá dar una explicación correcta de qué es lo que ha ocurrido. Buen día, Maya Castro-Blansky de La Nación, ¿qué tal? A la Corte Suprema llegó la información de que el gobierno enviaría el pliego del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. Quería saber si esto es así, si se puede confirmar, y si el gobierno tiene previsto algún proyecto para ampliar la Corte Suprema y cuándo enviaría el pliego para llenar la vacante que está pendiente. Gracias. Bueno, en las próximas horas se va a emitir un comunicado con respecto a lo que me estás preguntando. Los nombres en tal caso estarán en el propio comunicado y estará a disposición de ustedes cuando esto ocurra. Repito, en las próximas horas va a estar publicado el comunicado al respecto. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo Menegazzi para Infobae. Hace pocos días hiciste un anuncio respecto del PAMI, ¿sí? De sí. números del PAMI, de una investigación que había hecho, correcto, una auditoría que había hecho el gobierno. A fin de mes se vencen los contratos con laboratorios y con proveedores del PAMI para los medicamentos, para los jubilados y pensionados del país. ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto y qué tiene para contestarle a las expresiones o a las publicaciones que hizo Luana Walnovich, la ex titular del PAMI, donde muestra que hubo superávit en ese organismo y que todos los balances fueron presentados ante la Auditoría General de la Nación? Gracias. Bueno, en primer lugar, ahí me subí un poco el retorno. Con respecto a los contratos del PAMI, el PAMI es el que debe informar. La verdad es que no te puedo dar yo precisiones sobre eso y lo correcto es que lo haga el PAMI. Con respecto a los dichos de Volnovich, que también habló sobre el tema de las recetas truchas,
y hizo alguna apreciación adicional, nadie, con respecto, por ejemplo, a las recetas truchas, la acusó a ella. Muy por el contrario, lo que uno refirió es a que muchos se aprovechaban de ese mecanismo de poca seguridad para asignar medicamentos a gente que no le correspondía y que le quitaban a una persona que sí le correspondía o que sí lo necesitaba la posibilidad de tenerlo. Jamás hablé de ella en lo particular. Con respecto a lo que ella pueda decir sobre su gestión, me merece... no merece que hagan ningún tipo de comentario. Lo único que hice fue mostrar información del propio organismo, de una auditoría que se realizó y donde traté de expresar los números al mayor detalle posible. Si ella está interesada en tener algún detalle adicional o si tiene alguna duda de cómo se conformó ese número, entiendo que puede hacer el pedido al propio organismo que ella dirigió y le podrán dar detalles adicionales. De todas maneras, los números son bastante claros, bastante elocuentes, y no entiendo cuál es la molestia de que hagamos la descripción de la situación del PAMI. De todas maneras, tampoco es para que se lo tome de manera personal, ¿no? Porque el desastre en la Argentina no está solo en el PAMI, sino de punta a punta en toda la estructura del Estado. Así que es algo general y no particular. Última pregunta. Vocero, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Le quiero preguntar por lo que están planteando gremios estatales. Aseguran que el gobierno a finales de mes va a no renovarle el contrato a alrededor de 70.000 trabajadores. En realidad, ellos puntualizan que serían al menos 20.000, cerca de un 30% de esa planta que podría ser renovada o no. Sí. La pregunta es si efectivamente el gobierno evalúa directamente no renovar el contrato a 70.000. Digo, pienso en áreas como CONICET. Ahora se hablaba del Servicio Meteorológico Nacional, otros ejemplos varios que usted puede dar. Si son 70.000 los que pueden directamente no renovar o si ya hay una cifra. Hasta se habla de un famoso instructivo para hacer una modalidad de despido o de no renovación. Gracias. Sí, bueno, no, el instructivo claramente, no sé quién fue el autor de ese instructivo, claramente no responde a ningún funcionario del gobierno. Con respecto a los despidos es llamativo, ¿no? Porque yo todavía no tengo el listado de bajas de mi propia área. No entiendo cómo efectivamente el sindicato logró tener el listado completo de todas las áreas, ¿no? Cuando todavía no tengo definido el de mi área. Así que es extraño. De todas maneras, digamos, suponiendo que efectivamente el sindicato tenga el número correcto y que se haya tomado el trabajo de revisar los cientos de miles de empleados y llegado a la conclusión de quién iba a darse de baja y quién no, suponiendo que tengan ese don y que el número sea correcto, nadie que esté trabajando y nadie que efectivamente sea útil al Estado, o sea, que le sea útil a la gente, se le va a dar de baja el contrato. Así que no debe haber... No le den el micrófono, lo voy a dejar con las ganas hoy. Así que no veo por qué tenga que haber preocupación, digamos, lo dije yo creo que el mismo 11 de diciembre en la primera conferencia. Digo, nadie que trabaje se va a quedar sin trabajo. Nosotros estamos en contra del empleo militante, que le hizo y le hace mucho daño a la Argentina, le hace mucho daño al empleado que efectivamente trabaja y que cada día de su vida se levanta para darlo todo en cada una de las áreas del Estado, a quien se lo ha muchas veces ninguneado y maltratado. Nosotros estamos a favor de ellos, no en contra de los otros. Quien no trabaja, quien tiene un empleo por haber sido militante o que esté en algún lugar donde no preste funciones, se lo va a desvincular y es el trabajo que se está haciendo de una manera muy puntillosa, muy quirúrgica, para que, por supuesto, nadie que tenga que seguir en su puesto quede apartado. Así que no veo cuál es la preocupación y tampoco veo cuál es digamos, no hay nada malo en que el contribuyente deje de pagar por empleo militante, por empleo que es improductivo, por empleo que no es empleo, ¿no? Que es simplemente venir a ocupar un espacio para llevarse a fin de mes una retribución que no le corresponde. Es simplemente eso, hacer una... Te vas a quedar con las ganas, te lo puedo asegurar. Dale el micrófono. Para que quede claro, sean 20.000, 5.000, 10.000. O sean 180 millones de personas, no importa. Nadie que efectivamente esté trabajando y que le dé un valor agregado al Estado. Pero efectivamente va a haber... efectivamente va a haber bajas, no sé cuántas. No la sé. Van a ser miles. Y es probable, no lo sé. Cuando esté el número definitivo lo vamos a dar. Siempre fuiste muy ansioso. Tenemos que trabajar mucho. Sí, bueno, sí, seguro que sí. Antes yo no escuchaba a la portavoza anterior, así que no te lo puedo decir. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Querés preguntar, Fabián? Está lluvioso hoy y te van a quedar.
No, tengo mucho frío acá por eso. ¿Tenés frío? Che, ¿le prenden en la caldera, Fabián? No, bajen el aire. ¿Qué pasa? ¿No te sacaste el piloto? ¿Cómo? ¿No te sacaste el piloto? Tengo frío. Bueno, está bien. ¿Qué va a hacer? Te escucho. Bueno, ¿para qué busco? Porque lo había anotado por aquí. Si me das un segundito, ya Tranqui. te lo hago. Pero en primer lugar, consultarte porque hay una coincidencia en el discurso del presidente Javier Milei con lo que decía la dictadura militar. Esto lo dijo el diputado Itay Hackman en cuanto a lo que pudo salvar de inflación. Martínez de Oz dijo que había salvado un 15.000% y Milei dijo que había salvado un 17.000%. Y en segundo lugar, consultarte sobre estos 2 meses de superávit fiscal y financiero que ustedes toman como un logro. Según el informe del CEPA, se debió al no pagar las jubilaciones un 35,4%, te nombro los más importantes, y también a gastos de capital el 23,7%, subsidios económicos que no se entregaron el 12,2%. Si efectivamente esta falta de entrega de estos dineros justifica, digamos, estar contentos por haber alcanzado el déficit cero. Sí, para nosotros es un éxito haber alcanzado el déficit cero. Para nosotros es, en materia o en los primeros pasos, el paso principal que teníamos que dar. Así que sí, fue un éxito. Con respecto a tu primera pregunta, tenés una leve obsesión por compararnos con gobiernos militares y la verdad es que somos liberales, por lo tanto somos absolutamente opuestos a lo que pueda ofrecer un gobierno militar, lo que no quita que haya números que puedan tener alguna semejanza, lo que no nos hace una dictadura. Pero bueno, sería bueno superar esa definición que tenés sobre nosotros, ese pensamiento que tenés sobre nosotros. La política económica considero que es la misma, justamente te hablé por eso. Yo no tengo que superar nada, discúlpame. Bueno, es un interesante tema de debate el que tenemos de parecidos o no con la política económica vos nombraste a Martínez de Oz, y te repito, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el gobierno militar en ninguna de sus vertientes o en ninguna de sus aristas, pero no es bueno que nos comparen con un gobierno militar. No es bueno, porque lejos estamos de ser un gobierno militar y de hecho no hay nada peor para la gente que un gobierno que te empobrece, que un gobierno que te quita educación, que un gobierno que te encierra, que un gobierno que le hace llegar vacunas a quienes no tienen la prioridad de vacunarse, a quienes han destruido el sistema jubilatorio, a quienes destruyeron el sistema energético, a quienes destruyeron el Banco Central y a quienes han despedazado a la Argentina y a quienes, por sobre todo, le han quitado la dignidad a mucha gente. Te recuerdo que en muchos lugares donde hace 40 años que gobiernan los mismos, cada vez que llueve es un día que vuelven a perder todo lo que tienen en sus casas. Así que sería bueno empezar a ver para adelante y dejar de compararnos con cosas con las que no se nos puede comparar. Gracias.